encontramos con Carmen Andrea Reategui, que nos va a compartir su experiencia de vida como persona que tuvo una discapacidad física. Buenas tardes. Realmente lo que pretendo compartir con ustedes es cómo la vida le puede cambiar a uno de un momento a otro, estando muy bien, puede quedar uno en una situación de discapacidad. Yo era estudiante de Derecho de 10º semestre en la Universidad de Santo Tomás y el 7 de octubre de un año sufrí un accidente de tránsito en el que quedé completamente inválida. No me podía mover, duré más o menos un año sin pararme de la cama. Tuve que aprender a pararme, a sentarme, a gatear, a caminar. Tuve que aprender a manejar diferentes tipos de movilidad para poder lograr desplazarme cuando ya logré levantarme de la cama, que esto fue aproximadamente un año y 2 meses después. En ese orden, pues pasé. Esta condición duró alrededor de 6 años y 8 meses, casi 7 años. Y tuve que, pues después de estar en cama hospitalaria en mi propia casa, haber pasado por cuidados intensivos y luchar por mi vida, logré llegar a una silla de ruedas para poderme desplazar inicialmente. Después pasé a caminador, luego pasé a muletas, y con las muletas estuve más o menos unos 5 años. Se convirtieron casi que en mis niñas. Avanzando con el tema, pues hay que decir que las ciudades no están preparadas para recibir a personas que tienen una discapacidad física como la mía en ese momento. Trasladarse en una silla de ruedas, no hay andenes amigables, era muy difícil, me tocaba por la vía, se siente uno muy frágil, con muchísima angustia de que alguien le haga daño porque los vehículos no respetan tampoco una silla de ruedas. Luego cuando pasé al caminador, pues igual los andenes tampoco son amigables, entonces era un poco difícil pasar de un lado a otro, cruzar una calle. No había, en esa época, estoy hablando de hace 16 años, no existían andenes con rampas pues, que fueran un poco más amigables para poderse movilizar. Luego pasé a las muletas, y en las muletas pues vienen otras cosas. Las señales de tránsito tienen pinturas que hacen que uno se resbale, ¿no? Entonces, y uno no sabe eso. Entonces claramente uno va pasando una calle y de repente se encuentra con una flecha que indica el sentido de la calle, y si está lloviznando, pues uno termina abriendo las muletas. Eso es una cosa terrible porque uno siente que se va a caer, y claramente es muy difícil cuando uno tiene ese tipo de discapacidad sentir que se va a caer, porque de alguna forma es recaer.
física es un poco complejo. Desde el punto de vista de ya todas las consecuencias que trae estar en esa situación, bueno, si nos vamos al punto de vista laboral, en Bucaramanga se me cerraron las puertas para trabajar, fue muy difícil poder lograr trabajar en Bucaramanga, me desplacé a Bogotá y en Bogotá sí no tuve ningún problema a la hora de trabajar. En Bogotá trabajé con la Cámara de Comercio de Bogotá, trabajé con una notaría, trabajé con la CAR sin ningún problema. Allá yo no sabía caminar en esa época y yo me daba charlas a empresarios, eran de formalización empresarial, y yo dejaba mis muletas en un lado o yo me paraba en el punto, alguien me recibía las muletas y yo en ese punto estaba 3 o 4 horas conversando con la gente que llegaba a mis charlas y me fue muy bien realmente. En ese punto, pues, quería compartirles un poco qué es vivir con una discapacidad. Gracias a Dios fue una discapacidad temporal, pero porque hubiera podido ser permanente, es decir, los cánones médicos argumentaban que era permanente, capaz es que yo no me dejé morir, y de alguna forma, pues sí, hubo un impulso divino que me ayudó a salir adelante. Pero sí quería compartirles, hacer un poco de énfasis, ustedes que son estudiantes de arquitectura, que cuando piensen en hacer diseños arquitectónicos, piensen en las diferentes discapacidades y piensen en los ancianos. Las ciudades no están diseñadas ni para discapacitados ni para ancianos, ni siquiera son amigables. Los apartamentos o los sitios de habitación no son amigables con la gente con discapacidad. Cuando uno está con muletas, el miedo permanente es caerse, porque esos cauchitos son muy resbalosos, eso se resbala lo único que no le resbala es en el cemento, pero si el cemento tiene la pintura esta refractiva, claramente uno se va a caer. Y uno siempre es pensando en no caerse, entonces llegan y hacen lobbies con porcelanato, donde uno puede llegar mojado y se puede caer, entonces eso, no sé, o sea, de repente es hacerles una invitación a que piensen un poco a la hora de diseñar lo que tengan que diseñar en la vida como profesionales, que piensen un poco en la discapacidad. La discapacidad física es muy difícil, solo, digamos, alguien que tenga una entereza de carácter importante la supera al nivel que yo la superé, que casi ni se me nota. Porque con una cojera de 5 centímetros yo podría ser muy bien un pingüino, pero no lo soy. En este momento manejo el tema con mucho glamour y mucha etiqueta, y a pesar de las cicatrices me volví a poner vestidos, me volví a entaconar poquito, pero me volví a entaconar, y volví a hacer una vida en su mayor parte muy normal, muy completa, pero fue muy difícil. Les agradezco el espacio, les agradezco que me hubieran tenido en cuenta para compartir esta experiencia, y cuando quieran, el que quiera conversar conmigo, pues las puertas están abiertas. Muchas gracias.
igual, Pero- baja visión. Sí. Sino que no, o sea, no voy solo ahorita, yo voy con mi esposa que ella ve. Sí. Yo llevé la que no, una colega suya. No, y ahorita no le gustaría como darnos una entrevista para ver cómo se hace para desenvolverse en la ciudad. Pues no sé hacia dónde van a estar porque estoy por la ciudad, sí, que tengo una situación. Dejo para allá de. Y va de acá. Y voy de mañana. Yo no sé si van a estar por aquí en el centro. No, ahorita tenemos que terminar con el tema y entonces lo que queríamos ver es cómo ¿Siente el piso por lo que va? más o menos, o sea, en algunos casos me pierdo, no lo siento. No, porque es que ese piso muchos lo creen que es guía para nosotros. Sí. Y eso no es guía. Eso es simplemente un diseño de los andenes, de las calles. O sea, bueno lo implementaran como guía. Sería muy bueno. En Medellín sí está, y en Madrid está el relieve y está pintado de amarillo. Pero ese sí es realmente guía porque no hay ningún obstáculo por ese balcocín. Sí, y digamos, ¿usted cómo hace para salir de su casa? ¿Sí puede salir solo o no? Sí, yo salgo solo. Yo salgo solo. Pues sí, uno todo es el bastón. Y yo tengo mi bastón. ¿Usted tiene bastón? Tiene que Tengo ir. bastón, sí. Pero pues, He sido sí, bueno, cuando vuelven a hacer el experimento tiene que ser una persona de bastón, tiene que llegar al pecho. al Tiene que pecho. ser así de alto. Tiene que ser así de alto. Porque el bastón siempre tiene que ir por lo menos 1 metro adelante de uno. Tiene que ir 1 metro. Entonces, si usted da el pie derecho adelante, el bastón va a la izquierda. Cuando da el pie izquierdo adelante, el bastón va a la derecha. Ok, se tiene que estar moviendo. Y el bastón tiene que ir de lado a lado. Si se puede arrastrado, mejor. Sí, porque hay cosas que cuando uno lo levanta, hay cosas que el bastón pierde. O sea, no toca en el momento. Sí. Sí, entonces digamos un pare, a veces lo pasa, un templete, a veces uno queda encaballado en los templetes, Sí. o se lleva el pare por lo que el bastón lo levanta. ¿Y la gente lo ayuda o Sí, la mayoría lo pasa así, no es cuando me voy a cruzar la avenida y me el bastón. Algunos ofrecen ayuda, otros Sí, porque digamos acá no está ese sistema de los semáforos que pitan cuando ya la persona puede pasar. Y lo otro en lo que yo puedo decir que sí hace falta sensibilidad es en los conductores tanto de taxis como de motorizados. Un carro particular todavía es un poquito más sencillo. Sí. Pero ellos así ven que vaya uno por el bastón, se Pasa. van metiendo. Hola, buenas. ¿Y cómo vive el transporte público usted? Ah, El transporte público, ¿cómo lo vive usted? Pues el transporte público, digamos el bus, el urbano, no Metrolínea, sino el urbano, Sí, la dificultad es para uno tomarlo. sí. Porque pues uno hay que hacerle el par y preguntarle al conductor, o sea, yo, alguien esperando porque decía la persona que bus viene. Sí. Y Metrolínea pues ya es diferente porque como tiene sus estaciones, sus paradas, ya lo único que toca preguntar cuál es este. Sí. Sí, ya es más fácil. Ajá. Y la ubicación del transporte, pues uno se aprende, digamos, el recorrido. Sí. Uno se aprende cierto recorrido, o sea, qué curva da, por dónde gira, dónde para. Y en dados momentos hay que preguntar. Sí. ¿Y aquí es donde voy? Ah, en tal lado. Ah, bueno, dice, ¿qué en tal lado? Uno siempre tiene que, por más que sea, recurrir a la ayuda de las Sí. personas. Sí, claro. Una dirección, uno más o menos. Yo conozco la ciudad. Sí. Yo llego a tal calle, tal, pero necesito una dirección específica, ya me toca preguntar. ¿Aquí qué dirección es? O alguien que me ubique qué dirección ¿Y es. desde hace cuánto tiene la discapacidad? No, yo de siempre. O sea, ¿Nació con él? yo nací con glaucoma, entonces. Ah, es una esa- enfermedad degenerativa. Sí, me he ido perdiendo poquito a poco la vista. Y en cuestiones laborales, ¿cómo lo tratan? Como un cero a la izquierda. así, en conclusión. O sea, la oportunidad es muy limitada porque es que dure en la persona es, pero es que si se caen, pero si se enriedan, pero si tumba tal cosa. O sea, a mí me toca arriesgarme la vida en las calles o en los buses de Metrolínea. Sí. ¿Sí? A mí la policía me para, entonces bueno, pero aquí busco el trabajo y claro, si usted tiene quien me dé la oportunidad, yo de una la aprovecho. Sí, claro. El problema es que no dan la oportunidad. Hoy en día están ofreciendo oportunidades de empleo, pero para los que tengan estudios universitarios, que bueno, porque el recurso es muy difícil obtener, Sí, o el claro. que tenga una técnica.
Yo Sí. llevo ya 2 intentos intentando entrar a hacer la técnica en el SENA y no he logrado todavía, porque allá el trato es igual. O sea, ya no es que porque es físico o es discapacitado visual, no. El examen se presenta igual. Entonces no tiene como la misma oportunidad que los demás para entrar. No, la oportunidad es la misma. O sea, lo que no hay es, digamos, una prelación por tener una discapacidad, que haya Una ayuda. una ayuda para no poder Y entrar. también de pronto no tienen adecuado ni los profesores para enseñarle a una persona con discapacidad. Eso sí, el SENA de aquí no tiene. El SENA de aquí no tiene tutores que estén ya capacitados, como el SENA Bogotá. El SENA Bogotá pues sí ya tiene, porque lógicamente ya queda el INSE, entonces ellos se especializan. Sí, Entonces, para la oportunidad laboral, ese es un problema. O sea, el problema es que, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo a veces le digo a la persona, tiene la oportunidad, la única dificultad es no ver, demás todo funciona perfectamente. O sea, Y eso desarrollan y otras usted habilidades. desarrolló otras habilidades o otros sentidos más. pues sí, digamos, uno desarrolla mucho el oído, uno desarrolla mucho la retentiva mental. Sí. Sí, porque hay personas que usted le dice pronto un número ahorita y en la tarde ya no se lo sabe. Hay personas de nosotros que sí se lo aprenden. En cuestión de incidencia de la luz, ¿a usted le sirve algo saber, digamos, cuando entra a un lugar, cuando sale de un lugar, la incidencia de la luz le sirve de algo o no le ayuda? Pues a mí, no, la luz, que me ayude no me ayuda mucho porque a mí por la discapacidad me encantaría la vista. Sí, ajá. Y pues cuando uno está afuera y entra a un lugar de primerazo está todo oscuro porque la luz, sí, o sea, Claro, no está nada de claridad, en cambio. cambio, esto no es oscuro. Pero de que el lugar tenga buena claridad, pues para el que tenga baja visión, es un positivo. Ajá. Sí, el que esté iluminado, favorece. Sí. ¿Y qué recomendaciones nos darían nosotros como estudiantes para Arquitectura diseñar? a la hora de diseñar para ustedes. Pues las arquitecturas es bueno, digamos, en los edificios que tengan rampas, porque hay algunos que no tienen rampas. Sí. No solo por la persona en silla de ruedas, sino que hay personas con discapacidad visual que no tienen la facilidad para subir gradas, por la misma razón. Sí. ¿Sí? Las baratas, a veces el problema de las arquitecturas es que de repente dejan algo como entre el medio del mundo va, digamos, una madera, un adorno, alguna decoración dejan o algo. No hay una circulación limpia. Sí, a veces. Y la arquitectura que en Bucaramanga, o sea, que presentaban como un proyecto o algo, es este diseño, por lo menos el diseño que hizo en Betania del Andén. Sí. Eso sería bueno revisarlo y que ese relieve que está lo pongan de verdad, pero que no tiene ningún obstáculo. Ajá. Y que de verdad Bucaramanga, pues ese es el proyecto, sí, a largo tiempo, pero que se lograra sería muy bueno. Sí. Que eso quedara, que sea un sendero realmente para personas limitadas visual. Ok. O sea, donde no haya obstáculos y que esté pintado para que la gente lo respete. Porque en Medellín sí lo hay, ustedes tratieron de asesorarse allá. Sí. Allá sí hay ese relieve y está pintado de amarillo y lo que haya por los caminos no tiene que haber nada. Sí. Porque si el ciego va y tumba algo, no hay manera de reclamarlo. Claro. Porque es un sendero que tiene que ir. Sí, claro. Es que si usted se fija ahorita, por lo menos la mayoría de las andenes, por ejemplo, ya tienen la rampita Sí. y como me han dicho está pintada de azul. Sí. Algunos. ¿Sabe por qué? Porque es que el que está como representando la discapacidad en la oficina de la discapacidad aquí es una persona en silla de ruedas. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él se sensibiliza en su discapacidad. Claro. No está pensando en De nosotros. los otros. Entonces, eso es ya una igualdad, una desigualdad. Sí. Total. Allá hay una desigualdad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es que es su nombre? Omar. Omar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, señora. Muchas Que esté gracias. muy bien. Chao, Omar, que le vaya muy bien. Gracias por Hasta la luego. colaboración.